El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijos, les replicó: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Este pasaje que escuchamos esta mañana sigue inmediatamente después del que escuchamos ayer, de ese encuentro entre el joven rico y Jesús. Y si se recuerdan, el joven le pregunta qué tiene que hacer para alcanzar el reino, es decir, para ir al cielo. Y Jesús le responde: observa los mandamientos. Y él dice, pues con toda honestidad, no es mentira, yo los he cumplido todo. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le responde, lo mira a los ojos. En otro de los evangelios dice que lo mira con ternura y lo ama. Y le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que bien tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Como les compartía, era una invitación a ser apóstol, a formar parte de ese grupo de hombres que él había elegido para llevar la buena nueva de la salvación de Dios a todos los rincones del mundo, comenzando por el pueblo de Israel. Pero sabemos que el muchacho era rico y que cuando Jesús le dijo esto, se entristeció y se fue cabizbajo de la presencia de Jesús. Y otra vez en otro pasaje nos dice que Jesús lo mira con tristeza. Este pasaje sigue inmediatamente. Y por eso dice el Señor que es en realidad muy difícil, casi imposible, que un rico entre en el cielo. Y que si esto ocurre es por la misericordia, la bondad de Dios, porque para Dios no hay imposible. Viene precisamente a dar su Hijo, su unigénito, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Lo que quizás nos deja un poco dudosos es por qué esa reacción de los discípulos suyos, de Pedro y los demás. ¿Por qué ese asombro? No eran, después de todos ellos, hombres ricos. Andrés y Juan, pues estaban de pescadores, pero en el bote
del Padre. Pedro a lo mejor con su hermano eran socios y a lo mejor tenían esa barca. Eran obreros, eran gente humilde, no eran ricos. Entonces, ¿por qué se escandalizan? ¿Y por qué esa pregunta? Pues lo hemos dejado todo. ¿Qué nos toca? Si los ricos no pueden entrar. Y es que no entendemos el contexto concreto en el cual en el pensar religioso y las enseñanzas religiosas de los fariseos de esa época se miraban las riquezas. Sabemos todos que tanto los bienes materiales como los espirituales son bendición de Dios. Las Sagradas Escrituras están llenas de esa verdad. Pero para el tiempo de Jesús se había llegado a concluir que solamente aquellos que estaban bendecidos con esas riquezas, esas cosas materiales, eran justos. Toda la otra plebe eran pecadores injustos e iban de patitas al infierno, de seguro. Entonces, ¿qué pasa con los apóstoles? Ellos todavía no están entendiendo que el reino de Dios no es de aquí, que comienza aquí, pero que ese reino de Dios se extiende a toda la eternidad. Todavía están pensando en una realidad humana, natural, en un Mesías guerrero, en un Mesías liberador del pueblo de Roma, en la cual ellos serían terratenientes, gobernadores, primer ministros, brazo derecho y brazo izquierdo, y por lo tanto, con los bienes que se le juntan a la nobleza. Esto es evidente a través de todos el Testamento, Nuevo Testamento, que los apóstoles todavía no le entienden ni siquiera, a pesar de lo que él le está diciendo de que tiene que padecer, morir y resucitar, más bien se entristece. Entonces, por eso, si entendemos eso, que las riquezas eran en esa época para el pueblo, no fue toda la historia, sino en esa época concreta, señal de predilección de Dios. Y más allá, llevado a decir que solamente aquellos que disfrutaban eso eran bendecidos. Queda un rastro de eso, porque si nos va mal, decimos que Dios me está castigando. Y en esa época pues ya se veía como castigo de Dios la pobreza, la miseria, el sufrimiento. No como una realidad concreta en el cual el ser humano de este lado del Edén tiene que vivir. Y una a la que el Señor Jesucristo viene a rescatarnos. No a prometernos comodidades, dineros, ni nada. Pero eso no quedó allá en esa época, porque todo lo que tenemos que hacer es prender el televisor y oír a esos televangelistas llamados, proclamando el evangelio de la prosperidad. Tú me mandas dinero y ya vas a ver cómo te va a ir de rete bien. Vas a estar disfrutando de comodidades, el Señor te lo va a bendecir. Distorsión completa del diezmo, mientras ellos compran mansiones y las mujeres se tizan el pelo así. No tiene que ver nada con la verdad que Jesús proclama en este evangelio y que oímos ayer. Nuestro único tesoro, nuestra única riqueza es y tiene que ser el Señor. Él no me promete una cama de rosas, como dicen los gringos. No me promete comodidades. Al revés, nos advierte que si así tratan al Hijo del Hombre, si lo arrestan, lo torturan, lo crucifican, ¿qué le va a quedar al discípulo? Jesús le dice: no se preocupen, van ustedes los 12
y el número significativo por las 12 tribus de Israel, van a estar en juicio. Y van a, junto conmigo, reinar en el cielo. Pero mi reino no es de aquí. En otros lados nos advierte que el Señor nos bendice, pero no es un intercambio, no es un negocio. Yo te doy esto, Señor, y tú me das aquello. Es la actitud que muchas veces tenemos en la oración, de negocio. Yo hago esto y pues tú me debes aquello. No, nos dice que el secreto es una vida vivida completamente en entrega al amor. Aquel que es la fuente del amor, que es el amor mismo, a Dios. Una vida desinteresada, porque cuando yo pongo todo mi corazón y todo mi empeño en las cosas de acá, ya estoy perdido. Y solo por la misericordia de Dios puedo lograr ser salvado. En este día pues le pedimos al Señor que Él sea nuestra riqueza y nuestro único tesoro. Que no pongamos nuestro empeño ni nos preocupemos diariamente que qué voy a comer, qué voy a vestir. Que busquemos como Él nos pide siempre primero el reino de Dios, a sabiendas que Él nos dará por añadidura todo lo que necesitamos. Que nuestro corazón no se preocupe por las riquezas, el poder, la posición, la comodidad, sino por mostrarle a nuestro Dios cuánto le amo, cuánto lo necesito en mi vida. Al mostrarle ese tipo de amor que Él me muestra a mí, a los demás.